lactancia materna, y ahora complementando la lactancia materna estamos hablando de la alimentación complementaria o la alimentación que se considera la que es importante cuando ya la leche materna deja de tener la cantidad suficiente de kilocalorías, y hay que empezar a educar a los intestinos que quieren a empezar con alimentación complementaria. Y ahí decimos, ¿no? ¿Qué consideramos como alimentación complementaria? Son todos aquellos alimentos que el lactantito mayor de 6 meses tiene que recibir, pero que sean elementos diferentes a la leche materna o sucedáneos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de los alimentos que no sean lácteos. Al mismo tiempo, si consideramos que el niño, la OMS hemos dicho, ¿no?, que ha declarado como el alimento más importante la lactancia materna, y si bien se maneja la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, también la OMS que determina, dice que la alimentación complementaria va a ir a apoyar un poco lo que es la lactancia materna, y que se debe garantizar como alimentación, como la más importante, lo vamos a decir, lo que es la lactancia materna hasta los 2 años de vida, ¿no es cierto? O sea, la complementación de la lactancia materna pura, complementaria, y después lo que significa la olla familiar. Y al mismo tiempo decimos, ¿por qué se introduce a los 6 meses? Porque se considera que ese sistema digestivo de ese niño recién está apto para recibir otro tipo de alimentos. Entonces, nuestro marcador es de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y posterior a los 6 meses sí estamos hablando de la introducción de lo que es la alimentación complementaria. ¿Para qué nos sirve la alimentación complementaria? Se dice que es un poco de educación, si es que quieren, del paladar del niño, el reconocimiento de los alimentos, para que en el futuro no sean niños que yo no quiero verduras, yo no quiero esto, yo no quiero el otro. Entonces se dice que la alimentación complementaria es el momento oportuno para educar a la familia y al niño para poder recibir la diversidad de alimentos como corresponde, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que marca hábitos alimentarios. ¿Para qué? Para que toda su vida ese niño no esté rechazando verduras, no esté rechazando nada. En otras palabras, es la etapa de educación. ¿Quién cumple esa etapa difícil, no es cierto? La mamá le da lo que puede sin pensar en que la consecuencia de una no educación hasta el año de edad pues va a repercutir durante toda su vida. Y al mismo tiempo decimos, ¿qué es lo que le damos con la alimentación? Ustedes saben que la leche materna o la leche de sucedáneos es una leche líquida, entonces el niño está con capacidad de deglutir solamente líquido. La alimentación complementaria significa madurar y hacer reconocer todo lo que significa el sistema digestivo y las papilas gustativas. ¿Para qué? Para que ese niño empiece a reconocer las diferentes texturas. Estamos hablando de las papillas, estamos hablando de trozos de verduras, estamos hablando de trozos de alimentos. ¿Qué significa reconocer texturas, reconocer sabores? ¿Para qué? Para que ese niño en su vida futura ya tenga hábitos alimentarios saludables, para que condicione a recibir todo lo que significa alimentación no láctea, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar la alimentación complementaria? Dice, hay condiciones básicas. Entonces decimos, ¿no?, el principio básico de la alimentación complementaria, ¿qué es? Que primero ese niño tiene que adaptar la alimentación a cada niño. No es cuestión de hacer una selección de alimentos para que solito el niño vaya alimentándose sin considerar el contexto familiar. Entonces la mamá tiene que saber que los alimentos que están normalmente manejados en la familia, ese niño tiene que adaptarse, y la familia tiene que adaptarse muchas veces a esa alimentación complementaria. Por eso hablamos de adaptación de la alimentación a cada niño y adaptar la alimentación a cada familia. ¿Cuál es el hábito más frecuente que se tiene? Estito para el bebé, o sea, alimentos especiales para el bebé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que condiciona? Que cuando sea grande, ese niño solamente se va a acostumbrar a ese tipo de alimentación, y no es lo correcto. Entonces, hay que adaptar a la familia y al niño a la alimentación que se dispone en el núcleo familiar. Cuando hablamos de cuándo empezamos, hemos dicho a los 6 meses. ¿Por qué? Porque se ha condicionado, hemos hablado de valores kilocalóricos, que la leche materna ya no es suficiente a partir de los 6 meses en ese niño. Entonces hay que añadir otro tipo de alimentos con mayores energías y mayores componentes proteicos para suplementar todo lo que significa una dieta adecuada y cubrir principalmente los requerimientos hídricos y calóricos. Por eso se dice que la leche ya no es suficiente. Entonces por eso hay que empezar a introducir otro tipo de alimentos. Y además consideramos que el sistema digestivo ya está maduro, con la condición de aceptar otro tipo de alimentos para tener una buena digestibilidad. Cuando hablamos de la cantidad, ¿qué es lo que consideramos? Los padres pueden ofertar
pero ¿quién decide cuánto comer? Es el bebé, ¿no es cierto? Porque él tiene que mostrar su satisfacción y no es cuestión de darle, lo que vamos a hacer es dilatar esa cámara gástrica y como consecuencia posterior vamos a tener niños obesos, ¿no es cierto? Entonces es importante considerar que el padre le da una alimenta, que tiene que saber que tiene que ser una alimentación sana, equilibrada y segura, y el lactante es el que define cuánto va a comer, ¿no es cierto? Y en relación a cantidad hay un método de adecuación que se da para el número de cucharitas y se dice, ¿no? Por cada mes que tiene que recibir una cucharita. Entonces, si ese niño tiene 6 meses, a la mamá hay que orientar que tiene que recibir hasta 6 cucharas, 7 meses 7 cucharas, 8 cucharas, 8 meses 8 cucharas. Entonces, la relación de meses es la relación del número de cucharas que ese niño tiene que recibir. Al mismo tiempo decimos qué vamos a introducir y cómo vamos a introducir. Si a un niño le dan un día plátano, otro día papaya, otro día naranja, otro día le dan pera, otro día le dan frutillas, ¿qué pasa? ¿Será que ese niño va a tener la capacidad de que sus papilas gustativas reconozcan los sabores? ¿Verdad que no? Entonces lo que normalmente se hace en un niño son 2 o 3 días del mismo alimento. ¿Para qué? Para que ese bebé sepa qué le están dando, sepa reconocer los sabores principalmente y en el futuro él pueda diferenciar los diferentes sabores. Por eso se dice que hay que dar 2 hasta 5 días continuos para que sea reconocido ese alimento y sea diferenciado en la alimentación de cada bebé. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que vamos a introducir primero? Lo que el niño nos va a aceptar, lo que es dulce, ¿no es cierto? Las frutas naturales, hablamos de papaya, hablamos de pera, hablamos de manzana, hablamos de banana, etc. Entonces las frutas van a ser bien aceptadas. ¿Y cómo le damos? No, que no se cometa nunca el error de darle licuado. Los jugos licuados no nos sirven. Se dice que hay que enseñarle a aprender y aceptar la textura de los alimentos. Entonces al niño le vamos a dar papillas de fruta, ¿no es cierto? Entonces de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando a que ese niño aprenda a deglutir no solamente lo que es líquido, sino la textura de las papillas. Al mismo tiempo decimos, no, ahí dice que no hay que darle gluten, decimos, ¿no es cierto? Porque va a desarrollar alergia al gluten y no es así. Es algo congénito que cada niño tiene si es que tuviera una intolerancia al gluten, por ejemplo. Por lo tanto, ese concepto que se dice no hay que darle nada con gluten es un concepto equivocado, porque a partir de los 6 meses ese niño ya puede recibir. Algo que sí es importante después de cada alimento, darle un sorbito de agua. ¿Para qué? Para hacer que aprenda a degustar los alimentos y limpie esa boquita y se diferencien los diferentes sabores, ¿cierto? Entonces es una forma de educar. Y siempre hemos dicho, no, los americanos son expertos en manejo de muchas veces factores nutricionales, ¿no es cierto? Entonces dentro de nuestra cultura decimos, ¿no? Hay que darle al niño en forma de papillas. Vamos a darle triturado y vamos a hacer de que eso vaya aumentando en consistencia y en densidad y vamos a ir aumentando a medida que el niño va creciendo 6-8 meses, por lo tanto. ¿Y qué es lo que me dice? Que a los 9 meses ya tiene condición de comer trocitos de alimentos o parte de la olla familiar. Esa es la cultura que tenemos en la mayoría de los países. ¿Qué dicen los americanos? Los americanos dicen hay un método de autocontrol del bebé, es el Baby Led Weaning, donde dice es el método controlado por el bebé. ¿Qué significa eso? Que el niño no se, a los 6 meses, ¿qué habilidad tiene desarrollo manual? ¿Qué habilidad tiene ese niño? De agarrar voluntariamente. ¿Qué otra condición de desarrollo le permite a ese niño poder manejar sus manitos? Y empezar, hemos dicho, ¿no? Que a los 6 meses un niño tiene capacidad de sentarse, tiene capacidad de agarre voluntario. Y todos los americanos dicen, este niño tiene que aprender a controlar sus propios alimentos y está en relación también con la satisfacción de necesidad nutricional. Entonces, el Baby Weaning, que es lo que me dice que es un método autorregulado por el bebé, donde el niño tiene que aprender a coger. Entonces, los americanos, ¿qué hacen? Les dan trocitos de zanahoria, les dan trocitos de vainita, les dan pedacitos de brócoli, o sea, les dan verduras principalmente cocidas con textura más blanda para que el niño vaya agarrando y vaya masticando. No tiene dientes efectivamente, pero el poder y la aprehensión que se da a nivel de las encías es suficiente para fragmentar estos alimentos. Entonces ellos dicen que es mucho más importante enseñarle a ese bebé a controlar su propia alimentación. Y este método dice, la condición para que tengamos el método de autorregulación es de que ese niño tenga 6 meses. ¿Por qué? Porque ese niño tiene condición de sentarse solo. Dijimos, ¿no? Que cuando son tantitos chiquititos tienen que tener un buen agarre, porque si ese pezoncito no llega a la parte posterior, ese niño va a eliminar la leche porque tiene un reflejo de succión.
Ese reflejo de succión desaparece a partir de los 5 o 6 meses y su marcador es que a los 6 meses el niño, aunque le pongamos en la puntita de la lengua alimento, él va a tener la capacidad de deglutir ese alimento. Entonces por eso desaparece el reflejo de succión. Por eso dice, ya no hay reflejo de succión a los 6 meses y la comida tiene que ser llevada a la boca. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Variación, ¿no es cierto? La zanahoria que es color naranja, el verde, etcétera, etcétera, de manera que el niño le atraiga la comida y el niño aprenda a agarrar y aprenda a alimentarse. Entonces ahí entra la comparación entre lo que es el método tradicional de nuestro medio y el método de control, ¿no es cierto?, de los niños. Entonces dice, cuando estamos hablando de papillas, ¿qué es lo que más cómodamente la mamá le da? ¿Son papillas que le da o son licuados? La carne, no, pues no va a poder, se va a atragantar. Mejor el pollo le licúo, la carne le licúo, la papa se va a atragantar, le licúo. Entonces el hábito, el mal hábito, vamos a decir, que adquieren algunas mamás, es de darle comida licuada, y eso es prohibido por el niño. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la capacidad a ese niño de educar el paladar y reconocer las texturas y los sabores de una alimentación complementaria que va a ser su futuro, ¿no es cierto? Entonces por eso lo que hay que recomendar, nunca dar licuado, porque el licuado es todo junto, ¿no es cierto?, sin diferenciación de sabores. Y lo que nos dice, si vamos a empezar con papillas o licuados, es fácil, ¿no? El niño le dan a su boca y el niño deglute. Entonces es súper sencillo. A la mamá le va a demorar 5 minutos porque el niño abre, deglute, le damos, ¿no es cierto?, el licuado. Es menos sucio porque está la mamá dándole en su boquita. Hablamos que es cualquier persona de la familia le puede alimentar a ese niño, pero ¿qué riesgo tenemos? ¿De qué le demos en exceso? Porque eso no sabe controlar el bebé. Entonces abre la boca y come, come, come. Cuanto más come, la mamá es feliz. Pero ¿qué estamos condicionando? Que ese niño tenga sobrepeso, tenga obesidad, porque no hay control de cantidad. Finalmente siempre vamos a tener riesgo de un atragantamiento, ¿no es cierto? Ese es nuestro método tradicional. Cuando hablamos del método de autocontrol por el bebé, ¿qué es lo que dice? Al principio es una frustración total porque la mamá le va a dar pedacitos y el niño no sabe, ¿no es cierto? Va a jugar y no va a comer. Entonces inicialmente va a haber frustración por parte de los padres principalmente, pero ¿qué tarea tiene? Enseñarle, ponerle en su manito, ponerle a la boquita para que ese niño aprenda la alimentación de autorregulación. Entonces se dice, si bien al principio no sabe, posteriormente ese niño va a comer todo lo que le den. O sea, ese niño controla la alimentación. Al mismo tiempo que si bien es más sucio, pues la mamá tendrá que tener una buena servilleta, limpiecita, para que ese niño no tenga riesgo de contaminación. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que desarrolla? Si ese niño aprende a comer a los 6-7 meses, solamente poner el platito en las sillitas de alimentación, ¿qué es lo que el niño hace? Empieza con, bueno, papas, fideos, arroces, verduras, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que me marca? Tenemos el riesgo de que el niño va a controlar, porque no se lo va a obligar, porque él mismo es el que va a controlar el proceso. Por lo tanto, vamos a evitar el riesgo de obesidad y al final siempre hay el riesgo de atragantamiento. Entonces, si hablamos del método de mayor aceptabilidad en los niños y mayor control nutricional, siempre va a ser el de autocontrol, porque el niño va a decir basta y ya no quiero más, ¿no es cierto? Bueno, entonces si ya consideramos el sistema digestivo, dijimos, ¿no? Cuando ese niño va a nacer, ya en la vida intrauterina empieza a desarrollar sus reflejos que le van a garantizar la alimentación post nacimiento, y estamos hablando del reflejo de gusto y succión. Alguna vez en las ecografías ustedes van a ver lo que el niño está chupando su dedo, porque el reflejo de succión ya está dado en la vida intrauterina, y estamos hablando de 4 semanas hasta 6 semanas antes del parto. Después tiene que garantizar ese niño su alimentación, y se dice que el reflejo más desarrollado precisamente van a ser estos reflejos que le garanticen una alimentación, y va a durar más o menos 2 mesecitos, ¿no es cierto? El reflejo de succión es lo más importante. Cuando estamos hablando de 1 a 3 meses que dijimos, ¿estaba maduro ese sistema digestivo? No, principalmente el esófago. El tercio superior del esófago no está maduro, y eso condiciona ¿qué? En el lactantito menor. La regurgitación, ¿no es cierto? Y la regurgitación, hemos dicho incluso la diferencia que existe cuando hay una leche materna y una leche de fórmula, ¿no es cierto? Entonces la regurgitación es muy frecuente, por eso es que cuando es un niñito lactantito menor de 6 meses, siempre a la mamá se le recomienda que duerma de un ladito, alternando un día de un lado, otro día de otro lado. ¿Para qué? Para evitar la broncoaspiración por la regurgitación frecuente que ese niño va a tener. Mi marcador va a ser 6 meses para iniciar la lactancia materna, porque desaparece el reflejo de succión. El niño ya tiene condiciones de aceptabilidad, de aprendizaje de otro tipo de alimentos. Entonces, por eso nuestro marcador son 6 meses para la alimentación complementaria.
Y cuando ya estamos, nos preguntamos, ¿será importante la alimentación complementaria? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque primera condición hemos dicho que la leche materna ya dejó de ser suficiente para lograr un buen crecimiento y desarrollo, primera condición. Segunda condición dice que es lo que si le enseñamos a ese niño la etapa de alimentación complementaria, que es desde los 6 meses hasta los 11 meses, ¿qué estamos haciendo? Estamos educando el paladar, estamos creando hábitos de alimentación, estamos creando aceptabilidad de una alimentación saludable. ¿Para qué? Para que ese niño en su vida futura ya tenga no la selección de alimentos, sino la aceptación de todo lo que significa variación de alimentos. Entonces es una alimentación para su futuro. Se considera una oportunidad ¿para qué? Para el niño y para la familia. Porque la oportunidad para el bebé es enseñarle todo para que en el futuro tenga una alimentación saludable y una alimentación adecuada y equilibrada, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo será solamente para el bebé, también para la familia. Entonces ahí hablamos de educación familiar y hablamos de educación del bebé, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que consideramos? Ustedes ahora van a ver que la higiene dental pues es terrible con los niños, las caries son increíbles, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la alimentación complementaria, dentro del manejo de esa alimentación también está la higiene bucal, donde el niño apenas empieza alimentación complementaria hay que enseñarle a la mamá que hay que cepillar los dientecitos después de la alimentación. Entonces eso me enseña también la higiene bucodental, pues para evitar esos problemas de caries masivas que muchas veces tenemos y que no habituamos dentro de esa alimentación complementaria. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no le voy a dar antes? Porque algunas mamás a los 3-4 meses sí están empezando con alimentación complementaria, entonces ahí entran los problemas de una alimentación precoz y una alimentación tardía. Cuando hablamos de la alimentación precoz, ¿por qué mi marcador son los 6 meses? ¿Y por qué no a los 3 meses? ¿Por qué no a los 4 meses? Entonces ahí decimos que vamos a tener consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Dentro del corto plazo, ¿qué decimos? Que si la mamá le está empezando a dar sopitas y frutas, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la frecuencia de la lactancia materna, lo que me va a llevar a un desplazamiento de la lactancia, de hecho me va a llevar a una desnutrición, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del desplazamiento de la lactancia materna. Daño renal, se sabe que hasta los 6 meses ese niño no tiene maduración adecuada en el riñoncito. ¿Y qué tiene la mayoría de los alimentos? Hablamos de la sopa, que es lo que la mamá más le da, exceso de sodio. Entonces ese riñoncito puede entrar en problemas de falencia, ¿no es cierto? Entonces por la inmaduración se va a dar un daño renal. Si hay desplazamiento de la leche materna y le damos más fruta, no vamos a cubrir pues, las necesidades alimentarias, ¿no es cierto? Entonces ese niño va a entrar en un contexto de desnutrición y al mismo tiempo si estamos disminuyendo la lactancia materna y la lactancia materna tiene hierro y le va a garantizar hasta los 6 meses, por lo menos, de que no tenga anemia ese niño, entonces si no le estoy dando lactancia materna me va a desarrollar pues anemia, ¿no es cierto? Y finalmente una alimentación precoz tiene mayor tendencia a desarrollar alergia a las frutas, alergia a otros alimentos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nos indica la condición de una alimentación precoz y tardíamente que pueda producir esa alimentación precoz. Las alergias se van a intensificar y vamos a incorporar a muchos más alimentos. Cuando hablamos del riesgo del sodio que le vamos a dar, como vamos a producir daño renal precozmente, entonces ese niño en su vida futura va a ser un hipertenso por el daño renal que tiene, ¿no es cierto? Ese niño, si le vamos a empezar a dar sopas, arroz, papá, ¿qué vamos a considerar? Hidratos de carbono, obesidad, engorde falso, vamos a decir, ¿no es cierto? Finalmente, si tengo una obesidad, eso me puede desencadenar fácilmente una diabetes y finalmente ese intestino no está maduro, entonces vamos a empezar a tener trastornos de diarreas, intolerancias, etc. Entonces, por eso es que no se recomienda la precocidad en la administración de alimentación complementaria. Y si decimos, mejor le voy a dar a los 9 meses, entonces estamos hablando de una alimentación tardía, ¿no es cierto? Y dentro de las consecuencias de una alimentación tardía va a ser, la leche materna ya no es suficiente, como consecuencia me va a dar una deficiencia en el aporte kilocalórico, ¿no es cierto? Como que no le estoy dando otra alimentación, entonces ¿a qué me va a llevar? A un niño desnutrido, a un retardo en su crecimiento, retardo en su ganancia de talla principalmente. Hablamos de la alianza a la desnutrición y finalmente ese niño, si no le enseñaron hasta los 6 meses a alimentarse, ese niño no les va a aceptar papillas, no les va a aceptar verduras, no les va a aceptar cierto tipo de alimentos, entonces ahí empieza el rechazo, porque perdimos la oportunidad de enseñar a ese niño cuando debíamos enseñar su alimentación, ¿no es cierto? Entonces hay rechazo a los alimentos.
no quiere los alimentos sólidos, y finalmente si es que no adecua esa deglución y ese movimiento maxilofacial por una alimentación adecuada, también me va a dar trastornos en el lenguaje. Entonces son consecuencias que vamos a tener que asumir por no haber cumplido esa norma de una alimentación complementaria en el periodo correspondiente, ¿sí? Por eso se dice que la alimentación complementaria define objetivos bien específicos. Decimos, primero, necesitamos dar una alimentación, continuar con la lactancia materna, y tenemos que dar una alimentación variada suficiente, ¿no es cierto?, en los 3 elementos alimentarios que se tiene que administrar. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir cubrir, ¿qué? La necesidad kilocalórica, porque ese niño para crecer y para engordar necesita un aporte kilocalórico. Hemos hablado de 100 hasta 120 kilocalorías cuando son chiquititos, y después va disminuyendo a medida que va creciendo, ¿no es cierto? Ustedes saben que el valor kilocalórico, vamos a suponer que es un promedio de 100, ¿cuánto dispone ese niño para mantenerse vivo, para mantener su metabolismo? ¿Cuánto creen? Si estamos hablando de 100 kilocalorías, ¿cuál es la distribución del aporte kilocalórico para las diferentes funciones que ese niño va a tener? Se dice que el 50-60% solamente es para mantener vivo a ese niño, para cumplir las necesidades metabólicas de ese niño. Cuando estamos hablando ya de cumplir funciones, estamos hablando de crecimiento, es el 30%. Si el 60% está para metabolismo, el 30% va a ayudar a que ese niño pueda crecer y pueda engordar. Y el otro 30% va a ir a cubrir necesidades de desgaste fisiológico que tiene el niño con los ejercicios que hace. Entonces, imagínense si le vamos a dar un 60-70% kilocalorías por kilo de peso solamente, lo vamos a mantener vivo ese niño, pero no le vamos a permitir ni el engorde ni el crecimiento. Es por eso que se dice que la alimentación complementaria va a suplir las necesidades del requerimiento kilocalórico para garantizar un buen crecimiento y desarrollo. Entonces, por eso decimos, hay que contribuir al crecimiento y desarrollo. Al mismo tiempo, hemos dicho, el aparato digestivo ya está maduro en condiciones de aceptación, y también mejora la producción enzimática, por lo tanto va a tener la capacidad de absorber todos los alimentos. Si estamos hablando de suplementar nutrientes suficientes, hablamos de vitaminas, hablamos de proteínas, hablamos de carbohidratos y grasas, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando estamos hablando de cómo le puede enseñar a ese niño, el objetivo es enseñar a degustar la alimentación, a reconocer los diferentes sabores y a aceptar las diferentes texturas. Ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, si estamos enseñándole horarios también al niño, porque tenemos periodos de alimentación, el niño tiene que saber la alimentación complementaria, que tiene que recibir un desayuno, que tiene que recibir una merienda, que tiene que recibir una mediodía su almuerzo, tiene que recibir en la tarde por lo menos unos 3 o 4 alimentos inicialmente. ¿Para qué? Para que ese niño ya tenga el hábito para decir, es hora de almuerzo, es hora de cena, es hora de merienda, ¿no es cierto? Entonces, estamos creando adquisición de hábitos para la vida futura. Y al final decimos estimulación del desarrollo psicosocial, porque va a desarrollarse ese entorno familiar inicialmente y después con el entorno mayor, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de esos objetivos, la OMS, ¿qué nos dice? La Organización Mundial de la Salud nos dice, hay que empezar una frecuencia determinada dependiendo de la edad. Y si estamos hablando de aquel niño de 6 a 7 meses, decimos, tenemos que empezar la alimentación. ¿Y cómo vamos a empezar la alimentación? La primera alimentación va a ser con frutas. ¿A qué hora le vamos a dar? A las 10 de la mañana. Al mediodía tenemos que introducir la comida salada, que son las sopas, ¿no es cierto? Entonces ya estamos marcando su segunda alimentación. Y en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, nuevamente hablamos de la merienda, del aporte de frutas. Entonces ya estamos hablando de 3 alimentos que va a determinarse hasta los 7 meses. Cuando ese niño ya tiene 7 o 8 meses, ya el entorno familiar está con el desayuno, porque ese niño ya está relacionado con el entorno, ya tiene que saber qué es un desayuno, qué es una merienda, qué es un almuerzo, qué es una merienda en la tarde o una cena, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hablando que hasta los 8 meses ya tengo hasta 4 comidas al día. Y cuando ese niño ya tiene 9 meses hasta los 12 meses, estamos hablando de 5 alimentos: desayuno, merienda, almuerzo, merienda tarde y cena. Entonces, esas 5 comidas le van a permitir el aporte y al mismo tiempo, hemos dicho, desarrollar los hábitos correspondientes. Entonces, luego te dice, hay que enseñarle una frecuencia. Otra cosa que es importante, tenemos que dar variabilidad de alimentos. Entonces, en la variedad, vamos a decir busca. Iniciamos con frutas, pero hemos dicho, ¿no? Al inicio se va a dar hasta que ese niño aprenda a diferenciar sabores. 2 o 3 días lo mismo, para que sepa qué es la banana, que sepa qué es la manzana, sepa qué es la papaya, etcétera, ¿no es cierto? Le enseñamos tenemos de 6 a 7 meses, enseñarle el tiempo necesario para diferenciar sabores.
7 meses ya podemos mezclarle un día banana, otro día manzana, porque ya sabe, empieza a diferenciar. Y al mismo tiempo decimos que no solamente voy a hablar de frutas, sino también las verduras disponibles. Si ustedes ven ahorita niños de edad escolar, si ustedes conocen a muchos niños, ¿cuál es la predilección de estos niños? Niño escolar, ¿qué les gusta? El pollo a la braster, las papitas fritas, las hamburguesas, ¿no es cierto? ¿Por qué es ese hábito? Porque no se cumplió la enseñanza de la alimentación complementaria, porque eso es un marcador. Niño que aprende, niño que continúa. ¿Ya? Pero si en ese momento la mamá le daba todo licuado, no sabe qué sabores tiene, entonces es lógico que tengamos ese desorden alimentario cuando los niños ya son más grandes, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos de la presentación, que es importante, y la mejor forma de comenzar son las frutas enteras, no los jugos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo decimos, si vamos a cumplir ese rol de enseñanza de la alimentación complementaria, vamos a tener un objetivo. El objetivo va a ser que ese niño adquiere el gusto de los diferentes sabores, sepa que es dulce, que sepa que es salado, sepa que es agrio, ¿no es cierto? Entonces la tarea, ¿hasta cuándo? Hasta los 11 meses, hasta el lactante menor, ¿no es cierto? Pero hay ciertas recomendaciones que también tenemos que considerar. Un poquito vamos a hablar de la comodidad de la mamá, ¿no es cierto? Entonces muchas veces si quieren darle una mandarina, le van a dar así pedacitos de mandarina, no, le hacen un jugo. Si quieren darle naranja, le hacen un jugo. Si quieren darle cualquier fruta, es mejor darle un licuado, ¿no es cierto? Pensamos que eso es bueno. Y saben ustedes que el licuado va a concentrar los azúcares increíblemente, entonces el jugo es una concentración de frutas y nunca se le tiene que dar a un niño, a un lactantito menor, los jugos artificiales, porque tienen exceso de azúcar, ¿no es cierto? Entonces decimos que mejor darle fruta entera. Cuando estamos hablando de un refresquito, ¿qué es lo que a la mamá se le aumenta azúcar? No, porque está muy ácido, muy agrio, entonces está contraindicado darle azúcares libres. No se puede dar en el lactante menor la miel, ¿por qué? La miel es súper saludable, el riesgo del botulismo y además el riesgo de las alergias que se pueden producir, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que la miel se tiene que dar a partir de los 2 años y al mismo tiempo estamos hablando de la ingesta de sal. La condición de ese niño es que ese riñoncito no está totalmente maduro, entonces hay que restringir mucho la sal. Entonces, cuando estamos hablando de la ingesta de sal por esa inmaduración renal, se dice que máximo ese niño se recomienda 1 gramo de día por día. Imagínense lo que constituye más o menos 0,5 gramos de sodio. Entonces, 1 gramo creen que tiene una sopa, tiene 2, 3 gramos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que la mamá sepa que el sodio también es dañino y hay que hacer las recomendaciones correspondientes. Al mismo tiempo que decimos, el hecho de darle comida a un bebé establece lazos afectivos, ¿no es cierto? Y esos lazos afectivos es que cuando la mamá le enseña a comer la variación de alimentos, pues ese niño va a estar muy bien, ¿no es cierto? Pero el niño tiene que aprender a determinar cuándo tiene hambre y cuándo ha satisfecho su necesidad, porque no es cuestión de embutirle con las papillas todo lo que el niño quiere, ¿no es cierto? Entonces es importante. ¿Y qué es lo que hace? Yo siempre he dicho, ¿no? Si hubiera un médico que establezca o que cree una fórmula donde se dé ese niño y ese niño empiece a comer, va a ser multimillonario, porque los polivitamínicos que damos, algunos alimentos que damos, vamos a estimular el apetito, no son reales, ¿verdad? Simplemente son polivitamínicos para mejorar su condición. Tiene un niño que no quiere alimentarse, entonces el hábito alimentario lo educamos en la alimentación complementaria, y si logramos hacer esa necesidad y logramos el objetivo, va a ser un niño que no va a tener problemas en el futuro. Y al mismo tiempo decimos, ¿qué es lo que los papás hacen? Les gusta ver gorditos a sus hijitos, ¿qué es lo que le dan, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen para que coma más? Mi hijo come mucho, dicen. Lo premian, o sea, o lo obligan o lo premian. Yo digo, la obligación está en relación con premio. ¿Por qué? Porque le dicen, no, vas a terminar este platito y te voy a dar este chocolate, ¿no es cierto? Entonces, esa relación de obligación y presión está en base al premio que los papás dan, y eso no es bueno, porque vamos a hacer que sean niños obesitos y niños que van a tener problemas futuros, entonces es riesgo de sobrepeso. Entonces, el niño tiene que saber comer lo que necesita y no obligación de dar exceso de alimentación. Y cuando hablamos de una alimentación balanceada, decimos, ¿no es cierto?, el 20% tiene que ser de proteínas, carnes, huevo, ¿no es cierto? Las verduras van a ser, y frutas van a ser un 50%, y los carbohidratos van a ser solamente 30%. Esta es una alimentación balanceada. ¿Por qué?
Porque también tenemos el concepto de que las proteínas, por ejemplo, son generadoras de tejido, ¿cierto? Que las grasas son importantes, pero me lo van a engordar, prefiero disminuir las grasas. Y las vitaminas, pues el niño normalmente no va a aceptar mucha fruta o mucha verdura, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de una alimentación balanceada, entonces a la mamá tenemos que enseñar esta variación. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir cubrir lo que ese niño va a necesitar para un buen aporte kilocalórico. Y ahí decimos, ¿no es cierto? El requerimiento kilocalórico el primer semestre va a ser 110 a 120. ¿Con qué satisfacemos esa necesidad? Simplemente con leche materna, no necesitamos dar absolutamente nada. Pero cuando ese niño ya va a tener el segundo semestre, ya bajamos a 100 kilocalorías, y es lo que les decía, ¿no es cierto? Esa proporción kilocalórica está distribuida ya metabólicamente a las necesidades del niño. Entonces tengo que darle para cubrir esa necesidad, y al mismo tiempo, cuanto más grande el niño, va a bajar a 80 kilocalorías. También dijimos que hay que darle después de la comida agua, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cubrir necesidades hídricas. Que si bien la leche materna en base al 80% de leche que tiene la leche madura en base a agua, cubre ese requerimiento hídrico de ese niño. Pero cuando ya está disminuyendo la lactancia materna y está con alimentación complementaria, tengo que darle agua, no jugo, no Coca-Cola, no Sprite, ¿cierto? Porque son elementos con exceso de azúcar. Entonces, por eso se dice que toda vez que el niño ha comido, hay que darle agua, enseñarle a aceptar el agua. ¿Qué es lo primero que el niño aprende cuando es chiquitito, empieza a hablar incluso? Y ese es el marketing, todo rojo. La Coca-Cola, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo primero que el niño, aunque los papás muchas veces ahora ya están siendo conscientes de que la Coca-Cola es riquísima, ¿no es cierto? Pero también sabemos que es adictiva. Entonces, ¿qué es el niño hace? Primero ve rojo Coca-Cola, lo primero que va a aprender por el marketing que tiene Coca-Cola, puro letreros rojos, ¿no es cierto? Pero ¿es buena la Coca-Cola para un niño? No, entonces ninguna gaseosa es buena, por eso se dice, en la alimentación complementaria hay que enseñarle a aprender a tomar agua después de los alimentos para cubrir este requerimiento hídrico, que el niño menor de un año es hasta 100 ml y después de 87, ¿no es cierto? ¿Cómo le vamos a dar? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Entonces vamos a considerar de 0 a 6 meses lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto? De 6 a 7 meses, ¿qué tenemos que enseñar? El niño a los 6 meses está libre de alimentos de la vida familiar, del entorno familiar. Entonces, que si bien es importante determinar primero frutas, ¿por qué? Porque el dulce nos va a aceptar el niño más fácilmente que lo salado. Entonces, por eso empezamos con papillas de frutas. Eso nos va a durar pues unos 15 días para enseñarle a deglutir lo que son las papillas. Después de los 15 días que empezamos a darle sopas, y sopitas con un poquito de papa, sopa con un poco de zapallo, sopa con un poquito de zanahoria, ¿no es cierto? Estamos con el tiempo de un mes, 6 meses. Hemos logrado completar que ese niño, antes de cumplir los 7 meses, nos acepte los alimentos dulces y salados. Después, ¿qué es lo que empiezo? A enseñarle a comer carne. Y estamos hablando de la carne de res, carne de pavo, hígado, verduras y frutas. Entonces, todo el contexto del entorno familiar, los 7 meses ese niño ya tiene que comer, pero nunca licuado. Las carnecitas así pedacitos, todo, ¿cierto? Para que le empiece a diferenciar los diferentes sabores. Si estamos hablando de cereales, puedo darle arroz, puedo darle trigo, puedo darle avena, puedo darle todo lo que significa cereales. Y ahora, ¿qué es lo que viene como cereales precocidos? De quinoa, de arroz, de trigo, todo lo que son las latitas de Nestum, ¿no es cierto? Y los cereales, y empezamos a hablar también del NutriBebé, que son cereales precocidos procesados para una alimentación complementaria en base a cereales. Entonces, de 6 a 7 meses tenemos opción de darle hasta carnes, ¿no es cierto? Cuando ya estamos hablando de los 7 a 8 meses, empezamos con el frijol. En el Brasil, pues el frijol es del día a día, ¿no es cierto? En nuestro medio región. Entonces, hablamos del frijol, hablamos del garbanzo, hablamos todo lo que son las leguminosas porque nos va a aceptar, ¿no es cierto? En forma nuevamente de puré. Cuando ya ese niño tiene 12 meses, en los 12 meses, ¿cuál es mi marcador en desarrollo de un niño? La libertad, la independencia, hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. Entonces, si hasta los 11 meses no le enseñamos y solamente le hemos dado carnecita, le hemos dado papitas fritas, le hemos dado algunas cosas, ¿qué va a resultar el niño de un año? Ya no nos va a aceptar, perdimos la oportunidad de enseñarle a ese niño, entonces va a aceptar lo que él quiere, nada más que lo que él quiere. Entonces, hablamos de los 12 años, marca la libertad. Muchas veces algunas mamás dicen, le doy yogurcito cuando tiene 6 o 7 meses. ¿Es correcto eso? ¿Por qué?
¿Por qué no es correcto? Es leche entera de vaca. Y la leche entera de vaca recién está indicada a partir del año de edad. Entonces, el quesito que le dan a los 6-7 meses, el yogurcito que le dan cuando tiene 7-8 meses está contraindicado, ¿no es cierto? Entonces decimos recién a partir de los 12 meses vamos a dar todo lo que son derivados. El huevo, ¿por qué no se da el huevo? Porque desarrolla alergias. Y cuando vamos a empezar a introducir los alimentos, ¿qué le vamos a dar? Vamos a empezar con el huevo. Es importante primero darle la yema o la clara, porque vamos a diferenciar. La clara es albúmina, la albúmina es alergénica. Entonces lo primero que vamos a dar es la yemita cocida, ¿cierto? Una yemita cocida, papillada con su comidilla. Una vez que nos acepte bien, empezamos a darle ya el huevo entero, porque la albúmina es para que desarrolle ciertos componentes, ¿cierto? Cuando hablamos del pescado y los mariscos, nuevamente estamos hablando de carne alergénica, ¿no es cierto? Nuevamente está indicado recién a partir del año de edad, ¿sí? Finalmente el mayor de 12 años hace lo que quiere, come lo que la familia come, entonces ahí entramos en la diferencia de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, alimentación complementaria hasta los 11 meses y a partir del año olla familiar porque se relaciona a todo lo que la familia se alimenta sin diferenciación. Entonces, hay algunos alimentos que tenemos que restringir en los niños, principalmente estamos hablando de la etapa de la alimentación complementaria hasta los 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Recomendaciones. Muchas veces para prevenir la niña le voy a dar espinaca y le voy a dar acelga, pero a veces hacemos purés de espinacas, purés de acelga y eso no es bueno. ¿Por qué tiene exceso de hierro? Entonces, el exceso de las hojas verdes en la alimentación complementaria no quiere decir que no se les dé, se les tiene que dar, pero una restricción, o sea, poquito, ¿no es cierto? Porque si le vamos a dar purés de puros espinacas y alergias, podemos desarrollar problemas hematológicos como una metahemoglobinemia. Entonces, por eso es que se restringen un poquito las espinacas. Cuando estamos hablando de los cítricos, hay que averiguar en la familia si desarrollaron componente de alergia, entonces ahí limitamos hasta el año de edad, pero si no hay antecedentes familiares podemos empezar a partir de los 7 meses, naranja, mandarina, limón. Cuando hablamos de los duraznos en lata es bien blandito, es rico, ¿no es cierto? Pero se aconseja en la alimentación complementaria no por el componente químico que tiene, entonces no se le puede dar durazno en lata por el químico industrial que tiene. Hay frutas tropicales que ya por naturaleza son irritantes, vamos a decir, de la mucosa, como el kiwi, la piña, el mango, ¿no es cierto? Esto hay que testar un poquito porque también puede tener problemas gastrointestinales y factores alérgicos, ¿no es cierto? Entonces, de preferencia se da a partir del año de edad. Cuando hablamos del atún en lata, todo lo que es enlatado terminantemente prohibido de dar en alimentación complementaria. Si hablamos del atún, incluso se considera un poco dañino para las personas por la concentración de mercurio que tienen, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de conservas, lo mismo, las conservas tienen exceso de sal, lo mismo que los embutidos que tienen exceso de sal y grasa. Por lo tanto, estas conservas y embutidos a partir del año cuando estemos con alimentación de la olla familiar. Nunca se considera como complemento de una alimentación complementaria, ¿sí? Entonces, si decimos que la alimentación equilibrada es proteína, es carbohidratos y es vitaminas como verduras y frutas, tenemos una proporción, pero cada uno de esos alimentos tiene funciones específicas. ¿Por qué darle carne? ¿Por qué darle huevo? ¿Por qué darle proteínas? Porque las proteínas, ¿qué significa? La función específica de las proteínas es reparar las células, fortificar multiplicación celular. Entonces, en otras palabras, brinda todo lo que es estructura y soporte para un bienestar celular. Entonces, eso es componente celular. Y al mismo tiempo, ¿qué otra función tiene? Si está responsable de la multiplicación celular, puede ser músculo, puede ser hueso, por cualquier célula. ¿Qué otra función tiene la proteína? Estructura, ¿no es cierto? Y fuera de la estructura significa relación. Si hablamos de crecimiento y desarrollo, ¿cuál es el alimento más importante para que ese niño tenga un buen crecimiento, por ejemplo? El aporte proteico. Pero ¿por qué en una alimentación balanceada me ponen ese porcentaje mínimo de proteínas? Porque si me dicen es estructura, es multiplicación celular, es crecimiento, ¿por qué no se da un aporte mayor como componente proteico? ¿Por qué creen? Porque el metabolismo de la proteína necesita mucha energía. Significa que 1 gramo de proteína para ser metabolizada necesita 24 kilocalorías. O sea,
6 gramos de carbohidrato van a tener la posibilidad de metabolizar 1 gramo de proteína, por eso es esa proporción. Entonces, por eso le damos más energía para que sea metabolizada esa proteína. Por eso es que hay menos proporción de proteínas por el desgaste energético que significa que se metaboliza. Cuando hablamos de las vitaminas, bueno, sabemos que son compuestos orgánicos, que son importantes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mantener ciertas funciones metabólicas. ¿Y los carbohidratos para qué nos sirven? Para absorber y metabolizar las proteínas, primera función. Después, energía. Después, depósitos energéticos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de que es producción de energía, es almacenamiento de energía, es conservación de proteínas, por lo tanto, los lípidos son nuestra fuente energética para mantener todo lo que son funciones vitales. Entonces, ahí hablamos de las funciones de proteína, también hablamos de las grasas y estamos hablando de las vitaminas, ¿no es cierto? Entonces, porque los carbohidratos se convierten en grasa y van a ser nuestra fuente energética. ¿Bueno? Está claro lo de alimentación complementaria, la secuencia y la enseñanza que tiene que tener esa mamá para tener éxito en el futuro de una buena nutrición en ese niño, ¿no es cierto? Algo que nos va a ayudar en algún momento son las fórmulas que vamos a utilizar, porque muchas veces por cualquier situación que hemos dicho, se va a utilizar después de a veces la mamá cumple la lactancia materna hasta los 6 meses, pero hay otras mamás que dicen, ya no, hasta los 6 meses le di y empiezo con fórmulas, ¿no es cierto? Y ahí empieza el uso de fórmulas. Cuando hablamos de fórmulas, dijimos, ¿de qué se preparan las fórmulas? Leche de vaca. Entonces estamos hablando de fórmulas producidas por leche de vaca. Lo que hacen es alterar el componente proteico, utilizan muchas veces el suero para el componente proteico para que se parezca un poquito a la leche de la mamá, ¿no es cierto? La leche, por eso se las llama leche maternizadas. Entonces, ¿qué es lo que consideramos? Que nunca va a ser un sustituto total de la leche humana, pero sí es un aporte nutricional para que ese niño tenga un buen crecimiento y desarrollo, o sea, tiene cierta utilidad. Y decimos, esto está determinado para satisfacer las necesidades nutricionales en caso de que la mamá no tenga condiciones de mantener la lactancia o no dar lactancia materna. Y cuando hablamos de las fórmulas, existen 3 tipos de fórmulas, ¿no es cierto? Y está determinado eso por edad. Hablamos de la fórmula 1, 2 y 3 y la fórmula entera. Cuando hablamos de la fórmula 1 y hablamos de las mismas líneas NAN 1, NAN 2, NAN 3, Nutrilon 1, 2, 3, ¿no es cierto? Todos tienen 1. Entonces, cuando estamos hablando de estas fórmulas, hablamos del tipo 1, la fórmula de inicio. ¿Qué exigencia nos da este tipo 1? Que hay una norma europea que dice toda leche maternizada preparada para dar hasta los 6 meses tiene que cumplir esa norma europea en lo que significa composición, por lo tanto vamos a poder otorgar hasta los 6 meses de edad. Por eso lo llaman también fórmula de inicio. Cuando hablamos de la tipo 2 es la de continuación a partir de los 6 meses hasta el añito de edad. Y cuando tenemos el año de edad, el cumplimiento de 3 años de 1 año de edad, estamos hablando de la fórmula 3, ¿no es cierto? Que muchas veces se relaciona esta fórmula 3 con la leche entera. Como es importante y está relacionada con un sistema digestivo inmaduro y con ciertas condiciones nutricionales que el niño tiene que cumplir, por eso se dice que la fórmula 1 y fórmula 2 ya está regulada en composición por una norma establecida para que ese niño no tenga complicaciones. Y la fórmula 3, pues ya estamos hablando de que pueden dar fórmula entera o directamente determinada la fórmula 3. En algún momento cuando consideramos la composición, hemos dicho, ¿no? La composición, si vamos a comparar un poquito con la leche de la mamá, decimos, tiene proteínas, pero ¿cuál es la base proteica que tiene la leche de fórmula? Caseína. Por esta caseína, ¿qué significa? Difícil digestión. Entonces las industrias nutricionales pues van a trabajar. Entonces dice, si la caseína no se absorbe adecuadamente, usar la proteína del suero al mismo tiempo, ya no le vamos a poner ese 80% que tiene la leche de vaca de caseína. Vamos a empezar a implementar algo que tiene la leche materna, que es la lactoalbúmina, para mejorar el proceso de digestibilidad. Entonces empiezan a combinar la caseína con la lactoalbúmina, ¿para qué? Para buscar ese beneficio de mejor absorción y mejor utilización. Entonces, cambios en las leches de fórmula. Hablamos de los carbohidratos. Entonces, hemos dicho, la leche materna tiene lactosa. Entonces,
respetan eso y tiene la cantidad adecuada de lactosa que está fundamentada con disacárido como fuente energética, ¿no es cierto? Y lo estamos hablando de lo que ¿qué tiene la leche materna para estimular el sistema inmunológico que dijimos? Tiene inmunoglobulinas, tiene celularidad viva, tiene lactobacilos, ¿no es cierto? Tiene ácidos grasos esenciales, tiene la taurina. Todos estos elementos, ¿para qué? Dirigido para garantizar una buena inmunidad y garantizar el desarrollo del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las fórmulas? Empiezan a trabajar también en eso y como no pueden ponerle inmunidad viva ni celularidad viva, empiezan a utilizar los lactobacilos, lo que son los probióticos, ¿no es cierto? Y le ponen algo que está vivo en el organismo, el lactobacillus reuteri. Entonces, ellos empiezan a iniciar con los pre y los probióticos y todas las leches maternizadas actualmente están con pre y probióticos precisamente para dirigir la inmunidad, pero solamente intestinal, no así la inmunidad general, ¿no es cierto? Estamos hablando de grasas. Hemos dicho, las grasas, ¿qué contenido tienen las grasas maternas? ¿Cuál es su composición en componente graso de la leche materna? Ácidos grasos esenciales. Palmítico, arachidónico, linoleico, ¿no es cierto? Esenciales. ¿Y qué es lo que, para qué servían esos ácidos grasos esenciales? Para el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto? Y si la fórmula dietética dice, hay que mejorar el cerebro porque la vaca no es inteligente, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle algo para que mejore ese desarrollo y empiezan a poner el DHA o el omega. ¿Para qué? Para precisamente dirigir al desarrollo cognitivo y al desarrollo visual principalmente. Y también le empiezan a poner hierro para prevenir la anemia, entonces empiezan a introducir hierro para mejorar la oxigenación del organismo y le añaden la vitamina A, C y D como factor de estimulación inmunológica. Entonces, si ustedes se fijan, modifican todo lo que es contextura de lo que es realmente una leche de vaca, añaden muchos elementos para darle un poquito de similitud y también fortalecer lo que fortalece la leche materna como desarrollo cognitivo y también estamos hablando de la inmunidad, ¿no es cierto? Son elementos diferentes, pero están dirigidos para fortalecer esos aspectos. Pero hay un problema, no todos los niños van a recibir la leche de fórmula. Muchos niños van a desarrollar alergias, muchos niños van a producir un cólico excesivo, muchas veces ese niño en vez de regurgitar un poquito va a regurgitar mucho, ¿no es cierto? Entonces son problemas que en su momento van a dar las diferentes fórmulas. Nuevamente la industria dietética pues es increíble, ¿no es cierto? Entonces empiezan a establecer las diferentes fórmulas para prever esos problemas y si un niño tiene ese problema pues tenemos opción de cambiar la leche. Por ejemplo, decimos, ¿no? Hay una fórmula anticólico. ¿Cuál es el problema de la leche de vaca? Es tener exceso de caseína en algún momento, ¿no es cierto? Y la proteína que no va a ser de fácil digestibilidad. Entonces, ellos crean una fórmula anticólico, donde para facilitar la digestión, ¿y qué es lo que ponen? La proteína la hidrolizan. Entonces, ya no es una proteína pura, como es la leche NAN1, por ejemplo, sino es una proteína hidrolizada y le ponen menos cantidad de lactosa, lo que hace que suplantan por la dextrinomaltosa. Entonces, este componente hace que sea de más fácil digestión y evita el proceso de fermentación y como consecuencia evita la producción de gases. Al mismo tiempo dice, hay que añadir probióticos, y hemos dicho, ¿no? El lactobacillus reuteri, que es parte de la flora intestinal, incorpora como probiótico de manera que ese niño no fermente mucho con la leche y al mismo tiempo el lactobacillus reuteri va a ser el que va a defender el intestino y de esa manera mejora esta leche cuando estamos hablando de la exceso de cólicos, cuando es producida por los comunes 1. Ese niño empieza a regurgitar y tiene regurgitación frecuente porque no está con buen vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué es lo que hacen las líneas industriales? Entonces dicen, vamos a preparar una leche más espesa porque tiene que estar relacionada con esa inmaduración esofágica y para que el niño no regurgite le vamos a dar una leche más espesa para que no tenga la regurgitación y se la llama la fórmula antirregurgitación o AER. ¿Y qué es lo que hacen? Que establecen ciertos elementos, le ponen como si fuera una maicena, por ejemplo, le ponen una harina de algarrobo. ¿Para qué? Para que solamente en contacto con el jugo gástrico empiece a volverse esa leche espesa. Y como es una leche espesa, ¿qué va a pasar? No va a regurgitar, ¿no es cierto? Entonces a eso la llaman la leche antirreflujo. Cuando estamos hablando de la leche, cuando van a tener alguna vez una intolerancia a la lactosa, y esta leche se utiliza mucho en qué casos.
cuando como patología propia del niño se va a producir una intolerancia de la lactosa transitoria. ¿Qué tipo de diarrea produce un aplanamiento de vellosidades? Como consecuencia disminuye la producción de la lactasa y va a producir una intolerancia a la lactosa transitoria hasta que pase ese proceso. La diarrea viral, ¿no es cierto? La diarrea viral o la diarrea osmótica va a producir, en esos casos sí nos sirve, porque si son diarreas virales muy masivas, entonces suspendemos, porque la mamá también tiene la lactosa, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es suspender la leche de la mamá temporalmente, o si está utilizando fórmulas, y le damos la leche sin lactosa. ¿Para qué? Como no hay producción de la lactasa por el aplanamiento de vellosidades, entonces se va a dar mejor proceso de digestibilidad. Entonces en este caso se da la leche sin lactosa, ¿no es cierto? Porque esa lactosa ha sido suplantada por la dextrinomaltosa y eso mejora la absorción, y ese niño para de tener el problema de la diarrea por la intolerancia que se va a dar. Muchas veces hay intolerancias a la proteína de la leche de vaca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se suplanta? Por eso, si hay alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿qué tenemos que darle? No tenemos que darle proteína de leche de vaca, no tenemos que darle proteína animal, ¿no es cierto? ¿Y qué le vamos a dar? Proteína vegetal. ¿Y cuál es el alimento que se utiliza para un buen aporte proteico? La soya. Entonces estamos estableciendo de que hay una fórmula con proteína vegetal que esté en base a soya. O sea, hace todo el proceso para adaptación para un sistema digestivo maduro y se utiliza como leche cuando estamos hablando de intolerancias, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿ustedes qué tienen que hacer? Si una mamá viene, está en condición laboral, está en condición de enfermedad o cualquier situación que amerite una administración de leche de fórmula, les van a preguntar: ¿y cómo voy a preparar? ¿Y qué fórmula le voy a dar? Ya hemos dicho, ¿no? La fórmula 1 es hasta los 6 meses, fórmula 2 es hasta los 11 meses y fórmula 3 es a partir del año. Pero ¿cómo van a preparar? ¿Cómo se debe preparar? En general, tanto la fórmula 1, 2 y 3 se va a preparar al 15%. ¿Qué significa ese 15%? Por cada 100 ml vamos a ponerle 15 gramos de leche. Pero eso va a ser un poquito complicado porque la mamá no sabe preparar ese 15%. Entonces, nuevamente hablamos de las fórmulas ya establecidas con un dato aproximado y se dice, ¿no?, que cada fórmula, siendo 1, 2 y 3, vienen con su medida. ¿Cuántos gramos tiene esa medida que viene en los envases, en las latas? 5 gramos. Entonces, ¿cuánto tiene una onza de agua? 30. Si sumamos 3 onzas, por ejemplo, van a ser 90 ml. Entonces, aproximadamente tenemos esos 100 ml. Entonces, las fórmulas dicen, toda vez que preparemos el biberón, vamos a preparar al 15% para garantizar un buen aporte nutricional. Y al mismo tiempo, por cada onza tenemos que poner una medida. ¿No es cierto? Y en la fórmula 1 y en la fórmula 2 no ponemos azúcar, es solamente leche. Entonces, por eso se dice que las diluciones oficiales, vamos a decir que está estandarizado en un 15% y es 1 onza, una medida, 2 onzas, 2 medidas, 3 onzas, 3 medidas, ¿no? Eso significa al 15%. Ahí entra el problema de los niños desnutridos, donde muchas veces, ¿por qué se desnutren? Porque no han recibido una cantidad suficiente de proteínas o cantidad de leche. Entonces, la repercusión de la desnutrición como impacto directo en el sistema digestivo, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué hace un desnutrido cuando hablamos del sistema digestivo? Aplana las vellosidades. Y si hay aplanamiento de vellosidades, hablamos de deficiencia enzimática, incapacidad de absorción. Entonces, si le vamos a dar a un niño desnutrido que no tomaba leche adecuadamente y le voy a dar una leche al 15% y está yendo con una insuficiencia digestiva, ¿qué va a producir? ¿Qué vamos a producir nosotros en ese niño? Diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? Osmótica. Entonces, estamos sobrecargando con un volumen y una osmolaridad demasiado alta en relación a ese aplanamiento de vellosidades y desnutrición con deficiencia enzimática de ese sistema digestivo. Por lo tanto, ahí en estos niños desnutridos se van a utilizar las leches diluidas. Si esta leche está fazendo que la caquita esté más dura, não diarreia, pero mais dura. Constipación.
Sí. Isso também seria dar a leite também? El problema de las leches de fórmulas está relacionada con la constipación. Entonces, muchas veces si son y no todas las leches producen el mismo grado de constipación. Entonces, si hay constipación, si está en condición de recibir alimentación complementaria, complementamos con alimentos que son laxantes naturales, vamos a decir, como la papaya, como el agua de ciruela, como las pasas de ciruela, que son laxantes naturales. Pero si es un niño que no te responde a una alimentación, entonces hay que hacer cambio de leche. ¿No es cierto? Porque las leches, mismo teniendo una composición estandarizada en base a norma europea, pues hay ciertos elementos que están un poquito más, un poquito menos, entonces por eso depende del cambio de la leche. ¿Ya? Es el problema eterno es el cólico y la constipación con la leche. ¿Ya? Y que hay que compensarla en la alimentación complementaria simplemente con alimentación. ¿Sí? Cuando hablamos del desnutrido, es el niño que no ha recibido lactancia materna, es el niño que está desnutridito y nos preocupa y vamos a empezar a darle fórmula, ¿no es cierto? Y para mejorar más rápidamente le vamos a dar una fórmula diluida al 15%. La consecuencia, como el desnutrido va a producir aplanamiento de vellosidades, va a producir una deficiencia enzimática e incapacidad de absorber, principalmente estamos hablando de todo el componente nutricional más la lactosa, vamos a producir diarrea. Entonces, por eso en todo niño desnutrido que tiene el antecedente de no haber recibido leche un periodo prolongado, tenemos que introducir la leche porque no nos olvidemos que la leche es el principal alimento para los bebés, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí utilizamos las leches diluidas y en las leches diluidas hablamos. La leche entera se la disuelve al 15%, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero ahí hablamos de leche al 10% y al 7.5%. Entonces, en un desnutrido, ¿cómo vamos a empezar? El reinicio de la administración láctea con una leche diluida. ¿Por qué? Porque ese intestino no está preparado a recibir concentraciones altas de leche, ni lactosa, ni proteínas. Entonces lo que vamos a hacer, unos 15 días darle mitad agua, mitad leche. Le estoy dando leche diluida. Hasta que, para que ese epitelio empiece a adecuarse a la recepción de la leche. Si en 15 días ese niño no nos ha producido diarrea, vamos a empezar a dar la leche al 10%. ¿Qué significa leche al 7.5%? Si al 15% era leche entera y le estoy dividiendo en 2 el 15%, va a ser 7.5%, ¿verdad? Entonces va a ser mitad agua, mitad leche. Si estamos hablando del 15%, voy a preparar 2 onzas, le voy a poner una onza, una medida y 2 de agua, ¿cierto? Para proporcionar esa dilución del 7.5%. Una vez que ha recibido esa leche y no ha producido diarrea, voy a dar la leche un poquito más concentrada, vamos a decir, se va a llamar la leche al 10%. ¿Qué significa? Que va a tener 2 partes de leche y una de agua, lo que significa leche a los 2/3 o leche al 10%. ¿Qué significa? Si nosotros vamos a manejar un biberón con 100 ml y es al 10%, le voy a poner 2 mediditas, ¿no es cierto?, de leche para considerar esta dilución del 10%. Y finalmente, otros 15 días. Si en 15 días ese niño me ha aceptado esa leche diluida al 10%, recién voy a poder administrar la leche al 15%. Entonces, las leches diluidas se utiliza en la etapa de renutrición o incorporación de alimentos lácteos cuando ese niño ha suspendido dentro de su alimentación. En ese caso solamente manejamos la leche al 7.5%, 10% para incorporar 15%. Pero en general la alimentación cuando hablamos de los niños es una preparación al 15%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre alimentación complementaria o fórmulas? ¿No? Hemos terminado la clase, chicos. Gracias. Sí, que